Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado. Y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, creaciones y juegos con el lenguaje poético, que pertenece al ámbito de literatura, y el tipo de texto a trabajar es el descriptivo. El aprendizaje esperado dice: recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¿Te has dado cuenta que ante ciertas situaciones usamos frases que hemos escuchado a otras personas decir? Por ejemplo, has oído: muerto el perro, se acabó la rabia, que nos indica que una vez que desaparece la fuente o causa original de un problema, se termina el problema en sí. O tal vez esta otra: el que es perico donde quiera es verde, que quiere decir que aquel que tiene una habilidad no debe tener dificultades a la hora de que una demostración de ésta les sea exigida. Cada día las personas se comunican con fines muy variados, para comprar o vender productos, para expresar lo que ocurre en el mundo de forma figurada o metafórica, o sencillamente para dar un consejo o una enseñanza. Algunas situaciones se repiten con frecuencia, y las comunidades han aprendido qué conviene decir en esos momentos. Por eso empleamos dichos, refranes y pregones que nos han enseñado nuestros mayores. En esta práctica social del lenguaje recopilarás las frases de este tipo que se usan en tu comunidad. Con estos textos crearás una compilación que compartirás con otras personas. Los refranes, dichos y pregones transmiten costumbres valiosas para mantener el tejido social y la sabiduría popular. Junto con otros textos, forman parte de la lírica tradicional de una región o país. Estos textos tienen características generales como, por ejemplo, expresan sentimientos o maneras muy personales o subjetivas de percibir el mundo. Se transmiten principalmente de manera oral y de generación en generación. Suelen ser breves, ya que de esta manera es más fácil memorizarlos. Son anónimos, es decir, se desconoce su autor. Tienen variantes. Debido al carácter oral de estos textos, puede haber muchas versiones de una misma obra. La mayoría presentan métrica, rima y algunas figuras retóricas, las cuales facilitan su aprendizaje y su permanencia en la memoria. Algunos textos de la lírica tradicional son las coplas, las canciones populares, los romances, los corridos, las calaveras, las adivinanzas, las rimas para juegos, las canciones de cuna, los refranes, los dichos y los pregones. Los refranes son frases resultado de la sabiduría popular que expresan una advertencia, un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Por ejemplo, agua que no has de beber, déjala correr, cuyo significado es que no debemos involucrarnos en asuntos que no nos conciernen. Otro ejemplo: dime con quién andas y te diré quién eres, el cual indica que se puede conocer a una persona a través de su grupo de amigos o de su compañía. Los dichos son frases o expresiones populares breves e ingeniosas, que con humor y de forma metafórica o figurada refieren situaciones cotidianas. Un ejemplo es: dando y dando, pajarito volando, que se refiere a que cuando se realiza una compra o algún negocio, ambos involucrados en el trato deben dar su parte o hacer el intercambio al mismo tiempo. De lengua me echo un taco significa que ya no crees tan fácilmente en las cosas que te cuenta una persona. Por su parte, los pregones son anuncios que se gritan o cantan en lugares públicos para avisarles a los demás la venta de un producto o de un servicio, como estos ejemplos que te presentamos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Pásele, pásele, que le ofrezco, que le damos. El lenguaje tiene varias funciones de acuerdo con la intención del hablante.
Una función es la referencial o denotativa, en la cual se emplea el lenguaje literal, que se refiere a la definición habitual de las palabras. Otra de sus funciones es la expresiva, en la cual se utiliza el lenguaje figurado. Se refiere a expresar una idea o concepto estableciendo una relación de semejanza con otro. Por ejemplo, en la frase, tirar la toalla. En el lenguaje literal se refiere simplemente a dejarla caer, pero en el lenguaje figurado actualmente significa darse por vencido, abandonar un proyecto o una actividad. En los refranes, dichos y pregones, se utiliza el lenguaje figurado para atrapar la atención del público, para dirigirse a sus emociones y para que la situación o la enseñanza descrita causen mayor impacto en él. Hay varios recursos utilizados para lograrlo. Entre ellos encontramos que se emplean palabras que tienen sonidos semejantes. Por ejemplo, piñas frescas para las niñas bellas. A lo hecho pecho. Utilizan el humor. ¡Que pase, pase! ¡Chicharrón de puerco y puerca! ¡Suadero, suavecito! ¡Chicharrón de puerco y puerca! ¡Pásele! Usan exageraciones para llamar la atención. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Emplean repeticiones de palabras que le dan ritmo. Al pan pan y al vino vino. En los dichos, refranes y pregones suelen utilizarse diversas figuras retóricas, y con ellas se describen algunas situaciones que vive un grupo social. En la metáfora encontramos una relación de semejanza entre algo real y algo imaginario sin utilizar nexos. Viejo el mar y todavía hace olas. Describe a las personas mayores que todavía están fuertes física y mentalmente como si fueran el mar. La aliteración consiste en la repetición de sonidos en palabras que están cerca. El hombre pone, Dios dispone, llega el diablo y todo descompone. Aquí podemos observar la repetición del sonido pone. La comparación establece una semejanza entre dos términos y generalmente se relacionan con las palabras como, cual o tal como. La noche es tan oscura como boca de lobo. Se compara la oscuridad de la noche con lo oscuro de la boca de un lobo. La repetición consiste justamente en eso, en la repetición de palabras. Ojo por ojo y diente por diente. Como puedes ver, las palabras que se repiten son ojo y diente. La antítesis indica oposición o contrariedad de dos afirmaciones. El que mucho abarca, poco aprieta. Significa que quien pretende realizar muchas cosas al mismo tiempo no será capaz de hacer bien ninguna. La ironía da a entender lo contrario de lo que se dice. Uy, estoy temblando de miedo. Esa frase se utiliza para rechazar una amenaza. La hipérbole consiste en la exageración de algo. ¡Asústame, pantera! Exagera la habilidad remitiéndose al salvajismo de una pantera. La anáfora consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos, generalmente consecutivos. Traigo hierba santa pa' la garganta. Traigo abre camino pa' tu destino. Traigo la ruda pa'l que sornuda. Aquí podemos ver la repetición de la palabra traigo al inicio del verso. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. Revisa los refranes, dichos y pregones que hayas recopilado y decide cuáles formarán parte de tu compilación. Elabora una ficha sobre cada uno que contenga el pregón, refrán o dicho, su significado, interpretación, situaciones en las que se usa, recursos de lenguaje que identifiques, como versos, métrica, rima, figuras retóricas. Redacta las partes que conformarán la compilación, comenzando con la portada, que debe contener un título breve que mencione el tema, además de imágenes o fotografías para ilustrarla, y tu nombre o nombres si lo hicieron en equipo como autores de la compilación. Debe también llevar una introducción o presentación. Debe ser breve y en ella hay que mencionarle al lector los criterios que se consideraron para hacer la compilación y por qué se emplearon precisamente esos. Debe llevar también un índice general
que señale el número de página donde se encuentre cada uno de los textos. Una vez realizado esto, organiza las fichas de cada texto. Recuerda que es importante anotar la fuente de donde se tomó el texto o el nombre de su informante, su edad, ocupación y de dónde es originario. Añade algún comentario interesante o curioso sobre el texto. Cuando termines de integrar los textos, revisa tu compilación y compártela. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.